tema de hoy. Vamos a avanzar acerca de un virus, podríamos decirle, muy común en nuestra zona, ¿no? O quien anteriormente no ha escuchado acerca del dengue. Normalmente todos los años se realizan campañas, ¿no?, para la eliminación de los criaderos y también como para atender a las personas que tienen esta enfermedad. ¿Ya? Santa Cruz es una zona donde el dengue está presente todos los años, chicos. Ya podremos decir que es una zona endemo-epidémica. Ya sabemos cuál es los conceptos de endemia y epidemia. Y vamos a dar inicio a la clase. De manera general, introducción de los arbovirosis de este tipo de virus pertenece a la familia de los arbovirus, los cuales van a ser transmitidos por artrópodos hematófagos. Supongo que ya lo vieron en teoría, chicos. Son aquellos insectos que se alimentan netamente de sangre. El virus que vamos a estudiar hoy pertenece a la familia de Flavivirida, de género Flavivirus. Siguiente. Bueno, la cadena epidemiológica, ya saben, ¿no? ¿Cuál es el vector que transmite este virus? Es un mosquito, principalmente va a ser el mosquito el mosquito hembra, ¿ya, chicos? Reservorio puede ser cualquier mamífero de sangre caliente, puede ser un animal, pero en este caso las personas, ¿ya? ¿Cómo se va a transmitir? Mediante la picadura de este insecto, el cual va a tener el virus en sus glándulas salivales y va a infectar a la persona sana al momento de la picadura. ¿Siguiente? El dengue, vamos a tener, ¿cuántas clases de dengue tenemos, chicos? ¿Cuál es la clasificación? 4. ¿Cuáles son? De 4. ¿Ya? Cada una se va a caracterizar por ser diferente en su morfología genética y van a haber diversos cuadros clínicos, porque eso es lo que nos va a importar en esta clase. ¿Cómo lo vamos a clasificar al dengue de acuerdo a su signo-sintomatología? Vamos a aprender a llevar el manejo de mi paciente, cómo diagnosticarlo, tanto laboratorialmente. También existen otros métodos o pruebas que podemos aplicarlo nosotros al momento de la consulta. ¿Escucharon alguna vez la prueba del torniquete? ¿Sí? Pues vamos a aprender a realizarla el día de hoy. ¿Ya? Entonces, tiene diversas formas clínicas, desde cuadros indiferenciados. ¿A qué nos referimos con cuadros indiferenciados, chicos? Indiferenciados. Ya, puede ser que el paciente que tenga dengue presente simplemente un ligero dolor de cabeza, una fiebre no tan alta, ¿ya? Y a eso nos referimos con cuadro indiferenciado. Puede decir el paciente, pues, no creo que tenga dengue, digamos. Él puede pensar más que todo en un malestar, quizás algo le hizo mal, o quizás hay esa creencia, ¿no?, en las personas que no conocen mucho acerca de la medicina, que por estar mucho tiempo al sol les puede dar fiebre, ¿no? No sé si me han escuchado alguna vez. Hay esa creencia y eso puede ser un cuadro clínico indiferenciado o directamente no característico, porque van a haber signos patognomónicos en el dengue, como un eritema. No sé si han escuchado en teoría. Un eritema maculopapular. ¿Por qué se caracteriza ese eritema? ¿Cómo lo describe? ¿O cómo se describe ese eritema? Ya, ese es un exantema. Un exantema es la aparición súbita de manchitas rojas, podemos decir, en la piel. Pero ¿cómo va a ser ese exantema, perdón, chicos? ¿Cómo lo describen? Porque yo me acuerdo que hay una descripción típica. No sé si han escuchado una vez islas blancas en un mar rojo. ¿Ya? Ese va a ser el exantema típico de un paciente con dengue. Y más adelante lo vamos a ver en fotografía. Les estoy dando una breve introducción para que ya más o menos tengan una idea y al momento de avanzar con el tema ya todo se conecta. ¿Ya? ¿Qué más? Ya dijimos los cuadros indiferenciados, pacientes asintomáticos, no presentan síntomas, tienen el virus. ¿Por qué? Porque tienen un sistema inmunológico competente. Hasta formas graves que pueden llevar a un shock. ¿Qué tipo de shock principalmente? Hipovolémico. ¿Por qué se caracteriza el shock de hipovolémico? Porque hay disminución de la volemia, ¿no, chicos?
Ya, perfecto. Y falla en órganos vitales. Sí, sí, aquí está. ¿Está bien o sí? Gracias. Chicas, ya saben, esa recomendación la hice en la primera clase, no es necesario volver a repetirla, creo yo. O en este caso sí. Ya. Continuando con la clase, chicos. Dijimos que hay 4 tipos de virus, ¿no? De 1, 2, 3 y 4. Pero lo característico de estos virus es que no me van a producir o no me van a generar la inmunidad cruzada. ¿Saben qué es una inmunidad cruzada? Ya, inmunidad de todos los 4 virus. ¿Qué quiere decir? Si mi paciente la primera vez se infecta por el virus del dengue tipo D1, no va a tener inmunidad para los demás virus. Es por eso, no hay inmunidad cruzada a lo largo del plazo. ¿Ya? Es por eso que ¿cuántas veces nos podemos contagiar de dengue? 4 veces. ¿Quedó clara esa parte? ¿Sí? No quiere decir que si mi paciente el año pasado tuvo dengue, este año imposible que le dé dengue. Puede darle porque puede estar circulando otro serotipo de dengue, ya sea el 2, el 3 o el 4. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Es por eso que cada año se hacen las campañas de eliminación de los criaderos, que es un método un poco más efectivo, ¿ya? Porque si eliminamos el problema desde la raíz, en comillas, ya no vamos a tener que lidiar con campañas de vacunación a gran escala, no vamos a tener que lidiar con ¿qué más, chicos? A ver, con decirle a la gente que ponga a ser repelente o demás, ¿ya? Eliminamos el problema de raíz y por lo tanto va a disminuir la población de los mosquitos. Siguiente. Ya. Dengue. Su periodo de incubación es de aproximadamente ¿cuántos días? 7 días, ya chicos. Es una media, ¿ya? Pero recordemos que en medicina 2 más 2 no es 4. Puede que mi paciente presente síntomas al tercer día, al cuarto día, hasta el 10º día. No quiere decir que si ustedes atienden un paciente o en su familia, por ejemplo, hagamos un poco más cercano en su familia, si la persona presentó los síntomas alrededor del día 10, usted va a decir, no es dengue, porque el dengue aparece en el día 7. ¿No ve? Es por eso, es una media y se da un rango de días. ¿Qué más? La infección causada por el virus resulta en un amplio espectro de presentaciones clínicas. ¿Cómo se clasifica el dengue según su forma clínica, chicos? ¿Cómo? Esas son las fases, pero ¿cómo lo clasificamos al dengue? Hay una clasificación. Febril, crítica, sintomática. Ya, tenemos... Ya. Esa clasificación es un poco antigua. Ya, es un poco antigua, yo la manejaba. Pero a la doctora le gusta que manejemos la clasificación siguiente. Dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y el dengue grave. Está en su guía. Está en su guía en un dibujito. Está en su guía para que todos puedan ver. ¿Qué página es? Página 114. Ahí está la clasificación del dengue, chicos. ¿Ya? Dengue sin signo de alarma, con signo de alarma y el dengue grave. ¿Ya? Esa va a ser la clasificación. Posteriormente tenemos una clasificación ABC, pero esto es para el manejo que le vamos a dar a nuestro paciente. ¿Ya? Siguiente. Acá, perdón. Atrás. ¿Ya? La enfermedad comienza bruscamente y es seguida por 3 fases. Esas son las fases, más no es la clasificación. No se van a confundir ya, chicos, cuando les preguntan en el examen. Prohíbo ponerme esto si le digo clasificación. Estas son las fases que va a pasar mi paciente. Van a ser 3 fases. 3, 4. Ya, van a ser 3 fases. ¿Cuáles son esas fases? Febril, crítica y recuperación. Pero ¿cuál es la característica de esta fase? ¿Qué es lo característico acá? Que generalmente la mayoría de los pacientes, es decir, más de un 80%, se va a saltar la fase crítica. ¿Ya? Se va a saltar la fase crítica. Directo van a entrar en la fase primero asintomática, después febril y se van a saltar a la fase de recuperación.
¿Por qué le digo la mayoría? Porque la mayoría de las personas que, bueno, en este caso de las personas que van a entrar a la fase crítica son aquellas personas que tienen enfermedad de base, ¿ya? Aquellas personas que tienen enfermedades de base, donde su sistema inmune está debilitado o está bajo, ¿ya? En cambio, supongamos en este laboratorio a la mayoría nos da dengue, pero creo yo que la mayoría somos inmunocompetentes. ¿No es? ¿Saben qué es inmunocompetente? ¿Sí? Su sistema inmune está chalinga, porque son jóvenes, saludables, creo yo, comen una dieta buena y demás, por lo tanto su sistema inmune va a poder combatir a este virus, ¿ya? Porque ese va a ser uno de los principales mecanismos de defensa que va a activar nuestro cuerpo. Entonces nosotros vamos a saltar de la fase de ir a la fase de recuperación. Ahora, supongamos, hay un paciente de aquí que tiene problemas hepáticos, un PBBS, ¿saben qué es un PBBS? No avanzamos, sí, todavía. Perdón. Pacientes que viven con el virus de VIH-Sida. Esas personas son inmunodeprimidos por el SIDA, secundarios al virus, ¿ya? Este virus va a agarrar y va a consumir todas sus células inmunitarias, por lo tanto su sistema inmune no va a estar apto como para combatir esto de acá. Es por eso que cualquier enfermedad que le dé a una persona con SIDA, con VIH, va a tender a sufrir las formas más graves de cualquier tipo de infección que le dé, ¿ya? Entonces quedó más o menos clara cuáles son las fases, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Ya? En la fase febril, siguiente, vamos a escribir a cada fase, aquí se borra la foto, ¿no? Ya, en la fase febril, principalmente, atrás, ¿ya? Vamos a tener las tres fases, está tapada por imagen, pero vamos a tratar de explicarlas de una manera general, porque ya lo vieron en teoría. ¿Por qué se caracteriza la fase febril, chicos? ¿Ya? La aparición de un síntoma, ¿qué es? Fiebre, bueno, es un síntoma, ¿ya? Porque nosotros no vemos, es un síntoma. No, es un síntoma, porque el paciente refiere que tiene fiebre, más nosotros lo comprobamos con el termómetro, ¿ya? Primero va a haber una fase febril, posteriormente van a aparecer los síntomas como fiebre. Esas son las petequias. A eso se llaman petequias. O es exantema. Son petequias, doctora, pero es un exantema compuesto por petequias. Son petequias que aparecen. Y esto es por que hay disfunción en los factores de coagulación, hay alteración en las plaquetas, ¿ya? Aquí va a haber trombocitopenia. ¿Qué es la trombocitopenia? Disminución de las plaquetas. Disminución de las plaquetas, ¿ya? Por eso se va a caracterizar el dengue y es gracias a eso que vamos a ver cómo lo diagnosticamos mediante la prueba de torniquete. Pero continuando con la frase febril, el principal síntoma común que va a tener la mayoría de los pacientes aquí va a ser la fiebre, ¿ya? La fiebre. Además, puede aparecer este eristema, que es un exantema maculopapular. Ya avanzamos en lesiones de la piel, ¿no, chicos? Que es una mácula, que es una pápula, ¿ya? Espero que quede claro. Que se va a caracterizar o se va a describir como islas blancas en un marco rojo, ¿ya? ¿Qué otro síntoma va a tener mi paciente? Mialgias, ¿ya? Va a sentir un dolor de cuerpo, cefalea, dolor de cabeza y un dolor característico que va a ser el retroocular. No sé si alguna vez han escuchado a alguna persona que tenga dengue decir me duele atrás de los ojos. ¿Escucharon alguna vez? ¿Sí? Es un dolor un poco típico, que se podría decir más o menos, de el dengue. Además, en esta fase febril ya va a estar positiva la prueba de torniquete, que tiene diferentes nombres, ¿ya, chicos? O si alguna vez escuchan otro nombre, no se sorprendan ni se desvíen del tema. Tiene el nombre de la prueba de torniquete, prueba de Rumper-Lille, ¿ya? O Rumper-Lille, como quieran decir, ¿ya? Que esto lo vamos a aprender a hacer en unos momentos. Si se progresa dolor espontáneo en abdomen, aumento de hematocrito y plaquetopenia o trombocitopenia, además acompañados de vómito persistente, acumulación de fluidos, ya estamos hablando de un dengue con signos de alarma, ¿ya?
ya estamos hablando de un dengue con signo de alarma. Generalmente la fase febril puede iniciar con fiebre y todo lo demás que hay, ¿ya? Posteriormente viene la fase crítica. ¿Esta fase crítica la pasan todos los pacientes? No, ¿ya? No todos los pacientes. ¿Quiénes sufren la fase crítica? ¿Quiénes cursan por esta fase? No definido, ya sean fisiológicos o patológicos. ¿Creen que si a mí me da dengue y le da dengue a una persona adulta mayor, va a ser lo mismo? ¿No? ¿Y quiénes creen que existe más probabilidad de que se complique un poco? En la persona mayor, ¿ya? En los ancianos. Lo mismo si le da el dengue a una persona embarazada, ¿ya? Además de que este virus puede dejarle secuelas al bebé, ¿ya? Porque este virus atraviesa toda la barrera hematoencefálica, ¿ya? Y eso lo vamos a ver más adelante. Y por último tenemos estamos hablando de la fase crítica, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué se caracteriza la fase crítica? Porque aquí ya van a aparecer esos famosos sangrados o hemorragias, que puede darse a nivel de varias zonas del cuerpo. Por ejemplo, pueden sangrar las encías, pueden sangrar... ¿Cómo? Puede haber hemorragia nasal. ¿Cómo se conoce eso? Epistaxis. Y el sangrado de las encías, gingihemorragia, ¿ya? El paciente ya va a presentar esto, además de que va a tener dolor abdominal, porque este virus se caracteriza principalmente por ser hepatotrópico, ¿ya? Le gusta atacar al hígado, ¿ya? Eso, chicos, ya aquí van a aparecer los sangrados, dolor abdominal. Y en la fase de recuperación, que es la fase muchas veces que nosotros saltamos, que pasamos después de esta fase febril, ya va a empezar a mejorar el hematocrito, va a empezar a aumentar las plaquetas y van a ir desapareciendo poco a poco los síntomas hasta que el paciente se encuentre sano, ¿ya? Por eso se caracteriza la fase de recuperación. Creo que no hay mucho que explicar en esta fase, ¿no? Y aquí en la fase crítica, me olvidé decirles, es donde el paciente puede evolucionar hacia un dengue con signos de alarma y después un dengue grave, ¿ya? Un dengue grave donde van a haber fallas multiorgánicas y ese shock que ya mencionamos al comienzo, ¿ya? Siguiente. Estas son las fases, creo que la doctora lo describe en sus clases, ¿no? Este gráfico. La vamos a saltar porque yo quiero explicar otra cosa. Y esta es la clasificación que ya dijimos. Esta clasificación fue dada por una entidad médica. ¿Cuál es? Por la OMS. ¿Ya? Esta es la clasificación de la OMS. ¿Es lo mismo clasificación que fase? No, ¿no ve? ¿Ya? Espero que haya quedado claro. Entonces, ¿cómo se va a clasificar el dengue? Dengue sin signos de alarma, con signos de alarma, y el dengue grave, que es el que anteriormente se conocía como dengue hemorrágico, ¿ya? Actualmente se conoce como dengue grave, ¿ya? Y aquí está todo lo que dijimos. Dengue sin signos de alarma, principalmente cuando sospechamos de dengue, si mi paciente vive en zonas endémicas, ¿como qué departamento? Santa Cruz, ¿ya? Más aún si vive, puede ser en el Beni también, porque hay altísimo mosquito. Y más aún si viven en zonas alejadas donde hay mayor criadero. Aunque creo que donde hay mayor criadero es acá, ¿no? En la ciudad, en los canales y demás, ¿ya? Ese va a ser un punto importante a tomar en cuenta. Va a haber fiebre y acompañado con náuseas, vómitos, exantemas, mialgia, artralgia, ¿ya? ¿Cuándo sospechamos de dengue? Cuando el paciente viene con fiebre y está acompañado con 2 o más síntomas de los siguientes que ya mencionamos, que son náuseas, vómito, ¿qué más? Mialgia, artralgia, el dolor que cae en los ojos, ¿cómo se conoce? Retroocular, ¿ya? Si el paciente viene con fiebre y 2 o más de esos síntomas ya mencionados, sospechamos de un dengue sin signos de alarma, ¿ya? ¿Por qué sin signos de alarma? Porque aún no aparecieron las hemorragias, ¿ya, chicos? Es decir, aquí en esta etapa, las plaquetas se encuentran todavía, más o menos podríamos decirle, estables, porque está tratando de compensar nuestro cuerpo, ¿ya? Y ya cuando no puede compensar, es cuando entran
en la etapa del dengue con signos de alarma. ¿Ya? Bueno, esto es con, ¿ya chicos? Esto es con. Estaba así subida sin antigüedad. ¿No ven? Es dengue con signos de alarma. ¿Qué síntomas van a aparecer en el dengue con signos de alarma? Dolor abdominal, el paciente va a referir que le duele el estómago, principalmente en el hipocondrio derecho, porque ¿qué órgano se encuentra ahí? El hígado. Vómito persistente, acumulación de líquidos. ¿Esto cómo se conoce? Ascitis. Es que no especifica, entonces hablamos de un edema. Ya, ascitis es en la región abdominal y anasarca Generalizado. en todo el cuerpo generalizado. Ya, pero en este caso es acumulación de líquido, puede que el paciente tenga acumulación de líquido en los pies o en diferentes zonas oculares. Ya, el paciente va a presentar hepatomegalia mayor a 2 centímetros. ¿Cómo medimos esto? Sí. Tenemos, ¿no? Puede ser en la radiografía, ¿ya? Pero generalmente lo vamos a diagnosticar semiológicamente. Tenemos, recordemos, supongamos que estas son las costillas, este es mi intestón, termina aquí en el apéndice. Hoy, este de acá, estos son los rebordes costales, ¿ya? ¿Y dónde se encuentra el hígado? Hipocondrio derecho. En esta zona de acá. Vamos a así, ¿ya? Pero en una persona sana, generalmente este reborde costal, más el reborde hepático o borde hepático inferior, cuesta palpar, ¿ya? Porque el hígado está acá, protegido por las costillas, ¿ya? Ahí. ¿Se puede palpar? Sí, pero si ustedes hacen una leve presión hacia arriba, ¿ya? Mientras que cuando hay hepatomegalia, que dice 2 centímetros mayor, ¿no? Mayor a 2 centímetros, perdón, el hígado, ¿cómo va a estar grande, chicos? Grande, va a estar aumentado de tamaño. Por lo tanto, vamos a poder palpar el hígado 2 centímetros por debajo del reborde costal. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, su hígado va a estar agrandando. ¿Qué más? Aumento del hematocrito. ¿Cómo se llama o cómo se denomina el aumento del hematocrito? ¿Lo avanzaron a entender? ¿O no lo escucharon anteriormente, chicos? Hematemesis. No, hematemesis es vómito con sangre. Te creí. Hemoconcentración. ¿Ya? Hemoconcentración. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo va a estar el hematocrito? ¿Aumentado o disminuido? Aumentado. ¿Ya? Aumentado. Generalmente mayor a 55%. Cuando aumenta el hematocrito se conoce como hemoconcentración. Cuando disminuye, hemodilución. ¿Ya? Perfecto. Hemodilución. Entonces vamos a tener hemoconcentración más plaquetopenia o trombocitopenia, como quieran decir. ¿Ya? Estos van a ser los dos signos clásicos cuando nosotros le pidamos un hemograma a nuestro paciente con dengue. Entonces, para hacerle flechitas, ¿cómo va a estar el hematocrito? Elevado. Y las plaquetas disminuidas. ¿Ya? Pero ¿será que aumenta el hematocrito? ¿Qué es el hematocrito, chicos? ¿Ya? La cantidad de células y proteínas que va a tener nuestra sangre. Pero ¿será que aumenta el hematocrito porque se produjeron más células? ¿Sí o no? ¿Por qué creen que aumenta el hematocrito? Pérdida de agua. Porque hay disminución del plasma. ¿Ya? Recordemos que el hematocrito, pongamos que son como barquitos que van a estar navegando en el mar, y el mar es el plasma. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Miren, primero va a ingresar el virus del dengue a la sangre, ya va a ingresar al cuerpo, posteriormente este se va a introducir en células. ¿Se acuerdan de este dibujito? ¿A qué célula hacía referencia este dibujito? La enzima. La enzima. ¿Quiénes son los que comen todo lo que entra en nuestro cuerpo? Los macrófagos. Los macrófagos. Estas son las células inmunitarias, fagocitarias, ¿ya? Los macrófagos, monocitos, dependiendo del lugar, ¿ya? Va a ingresar el virus, que es este de aquí. Pongamos que el virus es así. Y va a ser fagocitado por el macrófago.
¿ya? Por el macrófago. Entonces, el virus se va a volver intracelular porque va a estar dentro de mi macrófago. Y es ahí donde el virus va a empezar a replicarse. Otro virus, hasta que el macrófago ya no va a poder contenerlo. Entonces la célula se va a destruir y estos viriones o virus ya desarrollados se van a liberar dentro de dónde? De la sangre. Ya, se van a liberar en la sangre. Ya van a estar los virus ya maulines. ¿Ya? Pero ustedes creen que esto pasa en una sola célula. No, ¿no ve? En miles de células, en cientos de células. ¿Ya? ¿Y cómo se conoce cuando hay presencia de virus en la sangre? Viremia. Y si hay hartos virus en la sangre, aumento de viremia. ¿Ya? Y entonces van a llegar diferentes mediadores como las interleucinas, 6, 8, 10, 12. Va a llegar también el interferón, factores de necrosis tumoral gamma y demás factores que van a conocer más adelante, que estos netamente se van a encargar de la respuesta inflamatoria. ¿Ya? Y recordemos cómo estaba el endotelio cuando hay una inflamación sistémica. ¿Qué pasa en el endotelio? ¿Hay aumento o disminución de la permeabilidad? Aumento. Aumento, ¿ya? Y además que este virus dice que le gusta atacar a estas estructuras que se encargan de unir a las células endoteliales. Por tanto, así van a estar las células endoteliales. ¿Separadas o unidas? Separadas, porque esto es lo normal, chicos. Así. ¿Ya? Este es el endotelio sano y este es un endotelio dañado. ¿Y qué va a pasar con el plasma? Sí, va a salir. Se va a extravasar o va a salir. Es por eso que hay acumulación de líquidos o edemas. Es por eso que se produce la hemoconcentración, es decir, se va a vaciar la mayoría o casi todo el plasma y van a quedar las diferentes células. Y ya cuando hagan el hemograma, pues el laboratorista va a decir que hay altísimas células. Eso se conoce como hemoconcentración, va a aumentar el hematoma. ¿Ya? Entonces quedó claro, chicos, por qué se da la hemoconcentración y por qué se da la plaquetopenia. ¿Qué creen que hacen las plaquetas cuando ven estos espacios? Lo tapan. Van a intentar cubrir esto de acá, ¿ya? Van a intentar cubrir. ¿Y será que esto se da solo en mi brazo, digamos? No, se da en casi todo el cuerpo, literalmente en todo el cuerpo. Y entonces, ¿cómo va a estar el número de plaquetas disponibles? Disminuida. Y además que por el simple hecho de la extravasación o salida del plasma, varias plaquetas se van a ir acompañadas afuera. ¿Ya? Por eso va a haber plaquetopenia. ¿Qué más va a estar alterado? Los factores de coagulación. ¿Por qué? ¿Qué órgano me producen los factores de coagulación? ¿O que me produce, perdón? El hígado. El hígado. ¿Ya? ¿Qué factores? ¿Qué factores de coagulación me produce el hígado, chicos? El PAF. Que se asocia principalmente con la vitamina K. A la fibrina. Fibrinógeno. Ya puede ser el 4, pero me produce 4 principalmente. Ya, la nemotecnia es 1972, si no estoy mal. Ya, esta hace referencia al segundo factor, séptimo factor, noveno factor, y este lo aumenta un 0, factor 10. ¿Ya? Hasta ahí. Entonces, ¿cómo van a estar los factores de coagulación? Elevado. Disminuido. ¿Por qué? Porque el virus me va a afectar al hígado. ¿Ya? Entonces va a haber más tendencia al sangrado, a las hemorragias, ya sean masivas o mínimas, y es por eso. Ya, siguiente. La prueba de torniquete. Bueno, antes de pasar esta prueba, ¿quedó clara cuáles son las fases? ¿Por qué se caracteriza cada fase? Y en la fase crítica, ya chicos, es donde hay hemorragias más intensas, puede haber hemorragias internas, falla multiorgánica, el hígado ya no puede más, chicos. Los demás órganos también, además de que hubo la extravasación. ¿Y qué pasa si disminuye el contenido? Concentración. ¿Qué tipo de shock se produce si disminuye la volemia? Hipovolemia. Ya el paciente va a estar letárgico y puede progresar a
o vegetal o a la muerte. ¿Ya? Entonces, ¿quedó clara las tres fases? ¿Sí? Las tres fases y en este caso la clasificación. ¿Sí? Ya, espero que sí. Y ahora vamos con la prueba de torniquete. ¿Ya? ¿En qué fase estaba presente esta prueba de torniquete? En la fase febril. Ya, en la fase febril. Ya hay una disminución de las plaquetas, ya hay una pequeña alteración. Y nosotros al realizar esta prueba, ya podemos hablar de que el paciente tiene dengue. ¿Ya? ¿Cómo se realiza, chicos? Vamos a sacar esto. Ya, les iba a decir que traigan, pero sabía que me iban a traer uno porque ya tenía clase en la mañana. Así que vamos a hacer con esto. Y si quieren aprenderse, hacer. ¿Saben ese chico? Necesito un voluntario. Cualquiera. Aquí está Jamé. Pasen con un cuarto. ¿Cómo? Jamé tamaño vale. No. Pasa que se siguen diferentes pasos en este caso. ¿Ok? ¿Esta prueba cómo se conoce? Prueba es torniquete. Este es el torniquete, ¿ya? ¿Qué otro nombre tiene? Rumper-Lide o Lide, ¿ya? También se conoce como test de lazo, si no estoy mal. Si no estoy mal, pero yo lo conozco con esos dos nombres, ¿ya? ¿Puedes sentarte? ¿En qué consiste esta prueba? Para los materiales que deben tener un marcador, puede ser un lapicero o demás, o cualquier cosa que pinte la piel, ¿ya? En este caso vamos a usar un marcador, un tensiómetro y un estetoscopio. ¿Qué es lo que van a hacer, chicos? Van a tomar la presión arterial, ¿ya? ¿Puedes tomarle la presión arterial a tu compañero? Para que sea más interesante. ¿Ya? ¿En qué brazo de preferencia se toma la presión arterial? ¿Saben tomar la presión arterial? ¿No saben tomar? ¿En serio eso? No. ¿Ya? Principalmente o más generalmente se toma en el brazo izquierdo. ¿Ya? ¿Cómo se coloca el brazalete? Al revés. Con la mano. No se pongan nerviosos. Tampoco es que vean, chicos, porque uno se pone nervioso. ¿Ya? ¿Ven estas flechitas? Estas flechitas van a ir hacia abajo, es decir, las letras tienen que estar bien, pues no van a estar así. ¿Ya? Coloca el brazalete. 2 a 3 dedos por encima de este reborde que va a tener el codo acá, ¿ya? Colocan el brazalete y más o menos anatómicamente tienen que imaginarse por dónde va la arteria que vamos a escuchar. ¿Qué arteria creen que vamos a escuchar? Braquial. La braquial. Ya recordemos que el recorrido es por acá y más o menos pasa por esta zona. ¿Ya? Ya, por el canal bicipital, ¿no ves? Ya. ¿Puedes colocárselo ahora, por favor? ¿Ya? Entonces, como de rutina, ustedes van a tomar la presión arterial de su paciente. ¿Ya? No tienen que estar tan flojitos ni tan flojitos. Perfecto. ¿Ya? Ahora, tómenle la presión a su compañero. No, voy. Ahí. Ya. Un dato importante es que... No, yo te voy a aplicar y vos le tomás nomás, ¿ya? Un dato importante es que la campana del estetoscopio no deben introducirla adentro, ¿ya? Así, ¿ya? Porque por la presión puede alterarse los sonidos que ustedes van a escuchar. Existen dos modalidades. Una, de que ustedes coloquen el estetoscopio encima del brazalete o a un ladito o por debajo, ¿ya? Pero no metan toda la campana. ¿Quedó clara esa corrección o aclaración? ¿Sí? Colocan ahí, ya. Colóqueselo el estetoscopio. ¿Escuchás primero la arteria ahí? ¿Se escucha? Búscala. Búscala. Tienes que rodear el bíceps. Ya. Donde escuchan la arteria, ustedes van a tomar la presión. Ahora insuflen. Insuflar es netamente inflar el brazalete. Hasta 180, ¿no? Ya. Un dato importante. Si su paciente es mayor, generalmente cuando las personas son mayores, ¿cómo va a estar la presión? Alta, en la mayoría de los casos va a estar elevada. Por lo tanto, ustedes deben insuflar hasta 200. ¿Ya? Y en personas jóvenes no nos esperamos que sea hipertenso, por lo tanto hasta 180 es baja, porque pueden incomodar y demás.
¿Ya? Yo escuché 119, 70. Ya, 119, 70. Perfecto. Entonces, ya, dejémoslos ahí un ratito que esté con el brazalete. ¿Ya? Ya el estetoscopio puedes ponerlo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la presión arterial de su paciente? Presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. ¿Cuánto? 119, 70. Está bien tu presión. ¿Ya? ¿Cuánto es la presión normal? 120-80, ¿no? ¿Ya? Entonces, milímetros de mercurio. Una vez obtenido estos datos, que son la presión arterial de su paciente, ¿qué es lo que deben hacer? ¿Qué dice la teoría? Dibujar un cuadro de 2,5 por 2,5 centímetros. ¿En dónde? En el antebrazo de su paciente. En este caso podemos dibujarlo acá. No sé exactamente cuánto es 2,5 centímetros, pero vamos a calcular más o menos. ¿Ya? Ahí, dibujan este cuadrito. ¿Ya? ¿Para qué? Una vez obtenidos estos dos datos, vamos a proceder a calcular la presión arterial media. ¿Ya? Unos dicen, se calcula una media entre 119 y 70. ¿Ya? Pero existe una fórmula que ustedes deben conocer. Vamos a ver una cosita. ¿Ya? Para calcular la presión arterial media. Presión arterial media es igual a presión arterial sistólica más, no me acuerdo si la es más, ¿no ves? Es más, ya. Es que otro doctor nos enseñó otra fórmula. Presión más 2 por presión arterial sistólica sobre 3. Ya. Esa es una fórmula. Entonces, ustedes. Dice que estaban tomando la otra. Entonces, ustedes reemplazan los datos. Sería 119 más 2 por 70 dividido entre. Calculan eso y esa es su presión arterial media. 153. 159 salió. Sí. No sé. O sea, no creo, digamos 186. A ver, 119 Dividido por 140. No, 119 más 140. Dividido entre 3. Es menos, chicos. Ya, es menos. Es menos. Ya, es menos. Ahora sí, ¿cuánto sale? 72. 72. Entonces, ¿quedó clara esta fórmula? ¿Sí? Ya. Para el doctor Terrazas hay otra. Tirado. Ya, porque 159 es mucho. Ya, es menos. Para lo que avancen con el doctor Terrazas hay otra. A ver, ¿qué va a pasar con el doctor Terrazas al año que viene? ¿Ya? La fórmula para el doctor Terrazas es presión arterial sistólica menos presión arterial diastólica sobre 3 más presión arterial diastólica. O sea, lo mismo. Lo mismo, pero a él le gusta esto algo. ¿Ya? No esto algo. Por experiencia, les digo. ¿Le dicen esto? Perfecto. No, pasan. O sea, pasan, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿ya sabemos cómo calcular la presión arterial media de nuestro paciente? ¿Sí? ¿Ya? Vaya a disculpar ese error de siglo. No me gusta la matemática. No sigo. ¿Sí? ¿Es más? ¿Es más? Es el 86. Entonces algo falló. A ver, 119 Se nota que no se vamos para la matemática. más 140 igual. Yo, ¿será que aprendí mal en la vida? ¿Ya? Entonces estaba bien lo que estábamos diciendo, chicos. Solo que lo estábamos haciendo un saque y por eso no daba. Ajá. Creo que pusimos por 3. O no sé. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula. Corregimos la fórmula de doctor Terraza. Ven por confiar.
¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Esta es la fórmula del doctor Terraza, para lo que quieran avanzar. Les enseño porque a mí no me enseñaron y yo no aprendí a las malas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la presión arterial media de nuestro paciente? 86. Ya, porque no van a estar pues puntos tanto en estos acá, miren. ¿No ve? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Pues yo lo voy a hacer mejor. ¿Ya? Yo lo voy a hacer. No, ya no. La presión solo se mide para obtener estos dos datos. Entonces, ya tenemos lo que nos importa. ¿Qué es lo que hacemos? Insuflamos hasta 86. Esto nos quiere decir, la teoría nos dice, se debe insuflar hasta la presión arterial media, que es esa de ahí, miren, ahí. ¿Ya? Y ahí cierran bien, va a tender a disminuir poco a poco y tienen que manejar ahí. Durante 5 minutos en pacientes adultos, ¿ya? Y durante 3 minutos en pacientes pediátricos, en niños. Porque tampoco un niño va a estar 5 minutos ahí con el brazalete insuflado, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuándo va a ser positivo mi test de Rumpelli o prueba de torniquete? Cuando aparecen petequias, ¿ya? ¿Ya? Ustedes mantienen durante los 5 segundos y van a empezar a aparecer estas petequias aquí en el cuadrito. ¿Y por qué hicimos el cuadro? ¿Será que el cuadro va a limitar las petequias? No, ojalá. Van a aparecer asientos, perdón, después te borras ya. Es de agua. ¿Ya? Así va a empezar a aparecer las petequias. Y ustedes lo que tienen que hacer simplemente es contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si hay mayor a 20 petequias en este cuadrito, positivo. ¿Ya? Prueba de torniquete, positivo. Entonces nuestro paciente tiene dengue. Y además ya, obviamente por la fiebre, dolor retroocular. Pero esto es para que lo aprendan para la vida. ¿Ya? Entonces, ¿quedó claro? ¿Sí? Perfecto. Ahora voy a desinflar para que no se... Esto solo en la fase... En la fase febril lo hacemos, ¿por qué? Porque en esta fase no va a haber sangrado como tal. En cambio ya en la fase crítica o en un dengue con signos de alarma, ya no es necesario hacer esto. ¿Por qué? Porque mi paciente ya va a tener hemorragias en diferentes zonas del cuerpo. ¿Ya? ¿Para qué le vamos a hacer test de torniquete si está sangrando su nariz o está sangrando su encía? Obviamente ya tiene dengue, ¿no? Ya, entonces quedó claro cómo hacer esta prueba, chicos. Ya, edición va a cortar esa parte donde nos equivocamos esto ya. Por favor. Ya. Eso es todo, chicos. Entonces, en cuanto a esta prueba, vamos a continuar con el tema. Ya. Y sigue grabando. Haciendo su blog diario. Saluda pues a mi en vivo. ¿A cuál amigo? Saluda a mi en vivo. Están en vivo en Facebook. No en TikTok. En el caso que no tengamos esto, Tap, ustedes tap, tap, también chicos. con un guante o con cualquier cosa que Un leoncito y se enchufa. apretan y ya van a empezar a salir la peteca, pero los procedimientos nos dicen que se realice. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos en el servicio rural y no tenemos esto, aunque esto es indispensable, siempre debemos manejar. Se puede hacer eso que les dije, de ponerse un guante y que la cuestión es que haga presión y ya van a empezar a salir. Pero no se olviden de dibujar el cuadrito. Positivo para salmonela. ¿Saben el tiempo, no, chicos? ¿Durante cuánto tiempo mantenemos la presión en un paciente adulto? 5 minutos. ¿Y en un paciente pediátrico? 3 minutos. Y en un paciente adulto, mayor a 20 petequias positivo, y en un paciente pediátrico de 10 a 15. ¿Ya? Pero en algunos casos ya su paciente va a llegar rojo, o sea, con el exantema en todo el cuerpo. Principalmente el exantema se caracteriza por iniciar en el tronco, ¿ya? Es decir, su tronco va a estar rojo o con ese exantema que ya vimos que es clásico del dengue. ¿Siguiente? ¿Cuáles son las pruebas de diagnóstico? Vamos a tener pruebas directas y pruebas indirectas. ¿Qué busca la prueba directa? ¿Antígeno o anticuerpo? Antígeno. ¿Ya? Busca antígeno. En este caso ya son pruebas que se van a realizar dentro de la primera semana. ¿Ya? Porque en este periodo es donde podemos detectar al antígeno. Tenemos
pruebas moleculares, como la prueba del ácido nucleico FODMAP, que se refiere a todas las pruebas moleculares usadas para detectar material genómico viral. ¿Ya? Esto es más o menos como un PCR que va a detectar el material genómico del virus del dengue. Como la guía. ¿Ya? ¿Cuándo debemos realizarlo? Antes de los 7 días. ¿Ya? ¿Cuándo no debemos realizarla? Después de los 7 días. ¿Ya? Toda prueba directa antes de la primera semana. ¿Ya? Quedémonos con eso. Y eso se aplica en toda virología. ¿Ya? Después tenemos una prueba muy conocida que se realiza en virología, que es la prueba de NS1. ¿Ya? En este caso vamos a detectar una proteína que es producida por el virus. ¿Ya? Una proteína no estructurada, NS1, producida por el virus, que esta va a estar circulando en la sangre y en el suero de mi paciente, pero esto lo vamos a detectar principalmente en el suero. ¿Ya? ¿Cuándo debemos realizarla? Si es prueba directa. En la primera semana, antes de la primera semana, ¿ya? O en la primera semana, pero antes de los 7 días, ¿ya? Con eso. ¿Y cuándo no podemos realizarla? Después de los 7 días. En este caso, ¿cuál va a ser la muestra? Suero, ¿ya? Después tenemos las pruebas indirectas, como las pruebas serológicas. El test gold estándar va a ser la prueba de ELISA, ¿ya? La prueba de ELISA, donde aquí vamos a medir antígenos o anticuerpos. Anticuerpos, van a ver, o vamos a ver la presencia de las inmunoglobulinas, IgM, IgG, ¿ya? IgM va a aparecer principalmente, o va a aparecer alrededor, del día 4 hasta el día 7 más o menos, hay un aproximado, ¿ya? Otros dicen del día 5 hasta el día 8, pero posteriormente al día 5, ¿ya? La media. Y IgG va a aparecer después, ¿ya? Después del día 12, 14 va a empezar a aparecer IgG. O puede aparecer juntamente con IgM. No en el mismo momento, pero a los días, ¿ya? Puede ser con una diferencia de un día, de 2 días, ¿ya? ¿Quedó claro? Entonces, en la prueba de ELISA vamos a medir las inmunoglobulinas IgM e IgG. Por lo tanto, ¿será que podemos realizarla antes de los 7 días? ¿Cuándo aparecía IgM? 4 o 7. ¿Se puede hacer? ¿Ya? Se puede hacer en los casos de que no tengamos la posibilidad de realizar una prueba molecular. Y estas pruebas moleculares nos dicen qué tipo de virus del dengue es, 1, 2, 4, ya nos da más especificidad. En cambio aquí solo nos dice si tiene dengue o no. ¿Ya? ¿Podemos realizarla? Sí, antes de los 7 días. Pero de preferencia lo hacen después de los 7 días. ¿Por qué? Porque recordemos que los anticuerpos, ¿será que aparecen así? Supongamos que esta es una línea recta. ¿Será que los anticuerpos aparecen así? No, ¿ya? Los anticuerpos van de manera escalonada. Eso está en el gráfico que vimos anteriormente, ¿ya? Y alcanza su pico máximo alrededor del día 7, dice IgM. ¿Ya? Por lo tanto, si hacemos IgM en el día 4, puede que no salga tan elevado, ¿ya? Y el laboratorio va a decir, no, ¿para qué le voy a anotar? En cambio, en el día 7 o posterior al día 7, ¿cómo va a estar IgM? Elevado, ¿ya? Y después ya empieza a aparecer IgG, el IgM va disminuyendo hasta perderse. Y dura durante el transcurso de la enfermedad y posteriormente desaparece, pero queda como una cicatriz serológica. ¿Ya? ¿Ya alguna cicatriz serológica? Y eso, chicos. ¿Quedó claro entonces? ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la muestra que vamos a ocupar para la prueba de ELISA? Suero y líquido cefalorraquídeo. Lo mismo que en las pruebas moleculares. Pero cuando usamos la prueba la muestra de líquido cefalorraquídeo, en pacientes con manifestaciones clínicas en el sistema nervioso central. Recordemos, dijimos que el virus atravesaba la barrera hematocefálica, por lo tanto puede llegar a nuestro sistema nervioso central. Pacientes con encefalopatía y meningitis aséptica. En esos pacientes sí o sí pedimos una prueba ya donde la muestra va a ser el líquido cefalorraquídeo. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? Entonces, las pruebas directas, ¿cuándo las hacemos? La primera semana, antes de los primeros 7 días. Y las pruebas indirectas, después de los 7 días. Pruebas indirectas
Nómbreme dos pruebas directas. Las pruebas moleculares de ácido nucleico, ONAP, y ¿cuál otra? Que es importante y que manejamos aquí en el video. NS1, que eso lo pregunta la doctora. ¿Ya? Fue pregunta de asignatura, si no estoy mal. ¿Cuándo se realiza la prueba NS1? Y otra cosa más de dengue preguntó, pero eso era una pregunta. ¿Ya? Y las pruebas indirectas, un ejemplo. La prueba es, ¿ya? Siguiente, chicos. Claro. Y también se pueden realizar pruebas de tejido, esto ya va a ser de tipo biopsia, con el paciente esté muerto, así que. Y aquí tenemos el manejo que debemos darle a nuestro paciente, ¿ya? Recorremos la clasificación, ¿no? Sin signos de alarma, con signos de alarma, y el grupo que ya está entrando en dengue grave. Pero en este caso, para el manejo lo vamos a juntar al dengue con signos de alarma y sin signos de alarma y lo vamos a denominar grupo B. El grupo A van a ser aquellos pacientes más estables, aquellos pacientes que solo tengan fiebre, un pequeño malestar. Aquellos pacientes, es decir, que podemos decirle que se vayan a su casa, ¿me entienden? No de manera grotesca, no les hace vayan a su casa, sino aquellos pacientes que podemos derivar a su casa. Con un tratamiento ya sintomático, por ejemplo, si tiene fiebre le damos paracetamol. ¿Qué más? Importante, la hidratación. Ya el paciente está perdiendo líquido, por lo tanto debe reponerlo. Y además de reposo. ¿Ya? Esto va a ser para netamente el paciente estable, ya que solo tenga fiebre y malestar general. Y un ligero dolor de cabeza. ¿Ya? Debemos pedir el laboratorio, ¿sí? Laboratorio de rutina que va a ser el hemograma. ¿Para qué? ¿Qué medimos en el hemograma? Las plaquetas. Tenemos que ir observando, tenemos que, no me acuerdo la palabra, eso, tenemos que ir monitoreando cómo están sus plaquetas de mi paciente. Tenemos que ir monitoreando las plaquetas y junto con eso el hematocrito. ¿Ya? Esos son los dos datos laboratoriales importantes. Ahora, un grupo B va a ser aquellos pacientes remitidos para atención hospitalaria, como mujeres embarazadas, niños, ancianos, pacientes con enfermedad de base como diabetes, insuficiencia renal, o aquellos pacientes, por ejemplo, digamos que su casa queda a unas 3, 4, 5 horas, o incluso no hay una posta cerca de su casa y tiene que acudir a otra ciudad. ¿Ya? A esos pacientes no le podemos decir vaya a su casa. Imagínense que el paciente llega a su casa y al día se pone mal y hasta que vuela empeora, puede llegar a morir. ¿Ya? Es por eso, chicos. Entonces, sin signo de alarma, ¿qué laboratorio de rutina pedimos siempre? Hemograma y hematocrito. El tratamiento, administración de líquidos por vía oral, y si no tolera por vía oral, podemos darle por vía intravenosa. ¿Ya? ¿Qué debemos controlar en mi paciente? Primero, la temperatura, cuánto está el volumen de ingestión o cuánto es lo que toma el paciente al día, y asimismo la pérdida de líquidos. Porque ¿qué pasa si sobrepasamos el volumen de ingestión sobre la pérdida de líquidos? Va a haber mayor acumulación de líquidos en el organismo y por lo tanto el paciente va a tender a edematizarse. ¿Ya? Esto tiene que ser parejo. Si consume 2.300 ml, tiene que eliminar 2.300 ml. La producción de orina para medir la pérdida de líquidos, debemos controlar el hematocrito y las plaquetas. Siempre, chicos, eso es indispensable en un paciente con dengue. Con signos de alarma, lo mismo, laboratorio de rutina. El tratamiento, obtener el valor del hematocrito antes de la hidratación. Ya esto lo van a ver más a detalle el año que viene. Deben calcular de manera exacta para no pasarse ni darle menos de lo que el paciente necesita. Controlar los signos vitales, la diuresis, la glicemia y el perfil de coagulación. ¿Ya? Y en un paciente con dengue grave, o ya en este caso paciente del grupo C, aquellos pacientes que van a requerir tratamiento de emergencia, esos pacientes que van a llegar a emergencias con una falla multiorgánica o con un shock hipovolémico, es decir, pacientes muy descompensados, laboratorios de rutina. Miren, ¿qué tipo de pacientes nos pueden llegar? Con sangrado, deterioro del órgano o acumulación de líquidos. Ya lo explicamos el porqué de todo. El tratamiento, primero, saber el hematocrito, uso de cristaloides, esto va a ser netamente para la hidratación, transfusión en los casos que se necesiten,
y controlar el hemograma, coagulación, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina, perdón, y el fibrinógeno, que estos ya son netamente, ¿cómo lo puedo decir? Es la parte del hemograma que se encarga netamente de la coagulación de la sangre, ¿ya? Esto se mide para ver qué tan grave está mi paciente y cómo debemos solucionarlo, ¿ya? Entonces, ¿quedó claro cuál va a ser el manejo? ¿Sí? ¿Quiénes son los pacientes de la clase A? Ya, aquellos pacientes sin signos de alarma o pacientes estables. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Bueno, sin signos de alarma, pacientes estables, aquellos que netamente, ¿qué síntomas me van a presentar? Fiebre, malestar general, dolor del cuerpo, nada más. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el tratamiento que ustedes deben dar a ese paciente? Reposo. Reposo, principalmente el tratamiento debe ser sintomático. Si le duele la cabeza o si le da fiebre, Paracetamol. paracetamol, para los que estamos estudiando, ¿no? Va a dar paracetamol. Paracetamol de 500, 800, de 1 gramo, dependiendo del peso del paciente y demás. ¿Ya? Es importante no olvidar Clindamicina. hidratación, tome bastante agua. Ahora, el grupo B, ¿quiénes son los pacientes del grupo B? Ya, aquellos pacientes que pueden tener signos de alarma, aquellos pacientes inmunodeprimidos, como ancianos, embarazadas, pacientes con enfermedad de base. ¿Y quiénes? ¿Quiénes más? Diabético. Los que viven lejos del centro médico. Ya explicamos el porqué. Ya el manejo ustedes lo tienen que saber. Y por último, los pacientes del grupo C, ¿quiénes son? Ya, aquellos que están cruzando por una fase más grave del dengue o dengue grave, y aquellos pacientes que requieren tratamiento de emergencia. ¿Ya? ¿Cómo va a llegar su paciente con dengue grave? Con una hemorragia intensa, con un sangrado, ¿qué más? Con hipovolemia, un shock hipovolémico, el paciente va a estar letárgico, con sueño, no va a responder, ¿qué más? Vaya multiorgánica. Y ya deben saber el manejo que debe darle a ese paciente. Entonces, ¿cuáles son los laboratorios de rutina que debemos pedir? Hemograma ahí, hematocrit. Perfecto. ¿Ya? ¿Todo claro entonces, chicos? Sí, aún sí. A ver, siguiente, ¿qué más? Y los casos clínicos. Ya lo hicimos. Ya, y aquí un cuadro más o menos, ¿cómo van a aprender a diferenciar si es dengue, si es zika y si es chikungunya? Hoy la otra, son todas las arboviroses, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué se caracteriza el chikungunya? Por las artralgias, ¿ya? Por las artralgias. ¿Y el zika? Conjuntivitis. Puede producir conjuntivitis y algo más en los niños, en los neonatos, microcefalia, ¿ya? ¿Y el dengue por qué se caracteriza? ¿Cuál es? Les pregunto, está en su guía, ¿cuál es el síntoma más común del dengue? Fiebre. ¿Ya? Fiebre, ¿ya? Ahora les explico por qué no el dolor retrocular. Porque hay pacientes que sí dicen que tienen dolor retrocular y otros que no. ¿Por qué no es el exantema? No sé si alguien se preguntó eso. Si dicen que el exantema es el signo típico del dengue. Porque esto va a aparecer después de la fiebre, ¿ya? Va a aparecer después de la fiebre y no va a aparecer en todos los pacientes. Mientras que la fiebre va a estar presente en un 99,9% de los pacientes que tengan dengue. A no ser que sea un paciente asintomático, ¿ya? Pero en este caso la fiebre va a estar presente en la mayoría de los pacientes, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el síntoma más común? Fiebre, ¿ya? Puede ser mayor a 39, 40. Pero fiebre. ¿Qué más? Entonces, ¿les quedó claro el tema de hoy, chicos? ¿Sí? Vamos a hacer una preguntita a ver para no perder la costumbre. Ya me estaba por. Iba a terminar botella de